Proyectos militares de España, Francia, Italia, Alemania y Reino Unido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis estimados suscriptores? En este nuevo video vamos a conocer los principales proyectos militares de los países europeos de España, Francia, Italia, Alemania y Reino Unido y ver cómo estarán equipados militarmente estos países en el corto y medio plazo. Y bueno, sin más, empezamos con el top, a ver qué opinan. 5. España. Las Fuerzas Armadas de España actualmente están en proceso de recibir 45 nuevos cazas polivalentes Eurofighter Tranche 4, nuevas baterías antiaéreas Patriot PAC-3, 8 helicópteros de guerra naval MH-60R, 522 misiles antiaéreos Mistral 3, 1680 misiles anticarro israelíes Spike LR-2, proyectiles tácticos de artillería M982A1 Excalibur, 3 aviones de transporte A400M. Este año posiblemente entre en servicio el segundo submarino de la clase S-80 de un total de 4 unidades. Actualmente también están desarrollando 5 fragatas multipropósito F-110. Este 2024 también se recibirán 29 vehículos de combate desapadores Castor y 7 blindados 8x8 VCR Dragón. España también está en proceso de seleccionar y adquirir 145 buses de 155 mm, 36 piezas con ruedas y 109 sobrecadenas para reemplazar a los M109 en servicio con el Ejército de Tierra. España en el 2023 compró un helicóptero de transporte pesado CH-47F Block 1 Chinook, entre otros proyectos. 4. Francia. Proyectos navales. La Marina francesa actualmente está en proceso de incorporación de sus nuevos buques cazaminas del programa SLAN-F, de los cuales el primer buque entra en servicio en 2022 y los restantes 7 buques entrarán en servicio próximamente. También están en proceso de fabricación 3 nuevos buques petroleros de flota de la clase du Jacques Chevalier. El primero está previsto que entre en servicio este 2024 y se evalúa la compra de un cuarto buque. Actualmente también se continúa con la fabricación de 5 nuevas fragatas del proyecto FDI, Fragata de Defensa e Intervención. La primera fragata se espera que entre en servicio este 2024. También se continúa con la fabricación de 6 nuevos submarinos nucleares de ataque de la clase Suffren, de los cuales ya hay 2 en servicio y 4 más entrarán en servicio próximamente. También se trabaja en el desarrollo del nuevo portaaviones de nueva generación PANG, que se empezará a fabricar en 2031 y entrará en servicio en 2035. Y para la aviación naval se concretó la compra de 3 nuevos aviones de alerta temprana embarcados E-2D Advanced Hawkeye Aircraft. Proyectos aeronáuticos. Actualmente Francia trabaja en la puesta en servicio de su nuevo caza Rafale F4, con el desarrollo del caza sexta generación, futuro sistema aéreo de combate o FCAS en conjunto con España y Alemania. Francia también avanza en la compra de nuevos aviones AWACS para reemplazar a sus E-3F Sentry. El SAP Global A es una fuerte opción. También se está desarrollando un nuevo vehículo aéreo de combate no tripulado UCAP que complementará al estándar Rafale F5 a partir de 2030. Y se avanza con el desarrollo y puesta en servicio del nuevo misil antiaéreo Aster 30 Block 1 NT, el cual tendrá un alcance de más de 150 kilómetros. Proyectos terrestres. El ejército francés avanza en la modernización de sus tanques AMX-56 a la versión Leclerc XLR. También se avanza en el desarrollo y puesta en servicio de 109 buses autopropulsados Caesar NG. Se avanza en la fabricación de los nuevos blindados VBMR Griffon en versiones 4x4 y 6x6, de los cuales hasta diciembre de 2023 ya habían 573 unidades activas, pero en total se fabricarán 2.932 unidades.
También se continúa con la fabricación de blindados de combate 6x6 EBRC Jaguar, de los cuales se han adquirido 300 unidades. Hasta diciembre del 2023, 60 unidades ya habían sido entregadas. 3. Reino Unido. Proyectos navales. Actualmente, la Marina Real Británica avanza en la fabricación de las dos primeras de un total de 5 nuevas fragatas tipo 31 que entrarán en servicio antes del 2030. Asimismo, se avanza con la construcción y puesta en servicio de 8 nuevas fragatas tipo 26 o clase City. La primera fragata, clase City, entrará en servicio en 2026 y la última en la década del 2030. Pero el proyecto más complejo que actualmente está sacando adelante la Marina Real es el diseño y construcción de 4 nuevos submarinos nucleares de misiles balísticos de la clase Tregna, los cuales están destinados a reemplazar a los actuales submarinos nucleares de la clase Vanguard. El primer submarino, denominado como HMS Tregna, se empezó a fabricar en el 2016 y debe estar listo en la década del 2030. Y por último, la Marina Real trabaja en el diseño y construcción de 2 nuevos buques de apoyo polivalente MRSS, por sus siglas en inglés, que reemplazarán a los 2 buques de la clase Albion y que entrarán en servicio en la década del 2030. Proyectos aeronáuticos. Actualmente Reino Unido lidera un grupo de países para el diseño y desarrollo de un nuevo caza de sexta generación denominado como BAE Systems Tempest, el cual podría estar listo en 2035. Actualmente se avanza en la fabricación de 50 nuevos helicópteros de ataque H-64E británico, de los cuales los primeros helicópteros deberán entrar en servicio en el 2026 y reemplazar a los Apache Mk1. En abril de 2024, el Ministerio de Defensa del Reino Unido adquirió 6 nuevos helicópteros utilitarios H-145 en el marco de una nueva etapa en la renovación de su flota de helicópteros. Y actualmente ha lanzado una licitación internacional para la adquisición de hasta 44 nuevos helicópteros de transporte medio para reemplazar a sus SA-330 Puma HC-2. La decisión final está entre el Airbus H-175M, Leonardo AW149 y Sikorsky S-70M Black Hawk. Proyectos terrestres. El ejército británico actualmente está modernizando sus tanques Challenger 2 a la nueva variante Challenger 3. Estos nuevos tanques, 148 en total, entrarán en servicio entre 2027 y 2030. En diciembre del 2023, los alemanes entregaron al ejército británico los 2 primeros prototipos de blindado 8x8 Boxer que desarrollaron específicamente para ellos. En total, el ejército británico ha adquirido 623 blindados 8x8 Boxer, los cuales entrarán en servicio próximamente. Y por último, el ejército británico avanza con el diseño y desarrollo de su nuevo blindado Aoruga Ajax, el cual se espera se inicie su producción en serie en 2026. En total, el ejército británico espera dotarse con 589 de estos problemáticos blindados. 2. Italia. Proyectos navales. La Marina italiana actualmente está desarrollando sus nuevos submarinos denominados como U-212 NFS, de los cuales se planea fabricar 4 unidades y 2 unidades mejoradas U-212 NFS Evo, los cuales se calcula estén completados hasta 2036. También están desarrollando 2 nuevas fragatas denominadas como Fren Evo, las cuales estarán listas para 2030. Fincantieri también se encuentra desarrollando 2 nuevos destructores misileros denominados como DDX, los cuales podrían estar listos en 2030 y reemplazarán a los destructores clase Durand de la Peigne. También se están desarrollando 3 nuevos buques de asalto anfibio denominados como LXD, los cuales estarán listos en la década de 2030 y reemplazarán a la clase San Giorgio. Y también están desarrollando nuevos cazaminas denominados como NGMC, que entrarán en servicio en 2030 y reemplazarán a la clase Lerici.
Y por último, se sigue con la fabricación de 3 nuevos buques de aprovisionamiento AOR clase Vulcano hasta completar las 4 unidades, y la fabricación de más buques multipropósito de la clase Taum de Rivel hasta completar las 7 unidades. También se estaría desarrollando un nuevo buque de inteligencia de señales para complementar a la clase Electra. Proyectos aeronáuticos. Leonardo este 2024 presentó su nuevo avión de entrenamiento avanzado y caza ligero M346 TF Block 20, el cual estará en servicio en los próximos años. También se está desarrollando el nuevo helicóptero de ataque AW249 Phoenix, que posiblemente entre en servicio en 2026. Leonardo también avanza en el desarrollo de su convertiplano denominado como Leonardo AW609. Y por último, Italia busca adquirir 6 nuevos aviones de alerta temprana Gulfstream G550, pero comprados a Estados Unidos, donde se les denomina como EC-37B con Pascal. Italia también está en proceso de comprar 25 nuevos cazas F-35, 15 F-35A y 10 F-35B. Con esta compra, Italia completará una flota de 115 cazas F-35. Proyectos terrestres. Por tierra, el ejército italiano se prepara para fabricar localmente 132 tanques principales de batalla KF-41 Lynx bajo licencia de la alemana Rheinmetall. Actualmente también se están ya fabricando 36 nuevos vehículos blindados anfibios 8x8 ACV, los cuales serán entregados a la Brigada de Infantería de Marina San Marco. Y por último, el ejército italiano busca dotarse de 1050 nuevos blindados a oruga del programa A2CS, los cuales reemplazarán a los actuales vehículos de combate de infantería VCI Dardo. 1. Alemania. Proyectos navales. Actualmente, la Armada Alemana está sacando adelante el programa Zielbet Marine 2035+, el cual tiene como objetivo fabricar y dotar a la Armada Alemana con 4 o 7 nuevos submarinos de ataque del tipo 212 CD, 6 nuevos vehículos submarinos no tripulados de gran tamaño, 6 nuevas fragatas de defensa aérea MECO A400 clase AMD F-127 que reemplazarán a las F-124 clase Sachsen, 6 nuevas fragatas pesadas F-126, las cuales reemplazarán a las fragatas clase Brandenburg F-123. También se fabricarán 18 nuevas corbetas sin especificar clase o tipo. También se construirán 12 nuevos cazadores de minas que reemplazarán a la actual clase Frankenthal tipo 332. También se fabricará un nuevo buque de reabastecimiento tipo 707 que reemplazará al buque clase ROM tipo 704. Y a partir del 2030 se construirán 6 nuevos buques de apoyo logístico que reemplazarán a la clase Elbe tipo 404. Proyectos aeronáuticos. En mayo del 2023, Alemania compró 60 nuevos helicópteros de transporte pesado Chinook CH-47 Block 2. En diciembre del 2022 se anunció que Alemania compró a Estados Unidos 35 Vernos caza de quinta generación F-35A, los cuales serán adaptados para transportar bombas nucleares de caída libre. Alemania a finales de 2023 compró 62 helicópteros de ataque ligero H-145M con una opción para 20 ejemplares adicionales, los cuales reemplazarán a los helicópteros de ataque Tigre. Alemania junto con España, Italia y Francia actualmente están desarrollando el Eurodrone, que estará equipado para cumplir misiones de vigilancia, reconocimiento y combate, y en total comprarán 21 de estos drones. Alemania junto con Canadá y Estados Unidos están desarrollando el avión Pegaso, el cual cumplirá las funciones de vigilancia y reconocimiento. Está previsto que estos aviones entren en servicio en 2025 y en total han comprado 3 unidades. Proyectos terrestres. El ejército alemán actualmente está en proceso de incorporar 2.237 misiles antitanque MBDA Enforcer. En 2023 también se adquirió 22 nuevos buses autopropulsados Panzerhaubitze 2000 que serán entregados a partir de 2025.
En mayo de 2023 también se compraron 123 nuevos tanques Leopard 2A8, junto con 50 vehículos de combate de infantería Puma, 80 nuevas ambulancias blindadas Águila 5 6x6, 50 nuevos blindados antiminas ATF Dingo 2, 367 nuevos vehículos articulados de oruga BVS-10 MK2B, 1004 nuevos vehículos de infantería ligera para operaciones especiales LIP-SO Serval, 168 nuevos obuses autopropulsados RCH 155 de 155 mm, 36 nuevos sistemas de artillería coheteril de alta precisión. Entre los candidatos están el HIMARS de Estados Unidos y el Pulse de Israel. 148 nuevos vehículos de combate de infantería a rueda GTK Boxer 8x8 y 1000 nuevos vehículos blindados de transporte de personal que reemplazarán al 6x6 TPZ Fuchs.